Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Vamos a regresar a Vigo, donde, como les estamos contando desde primera hora, han muerto 4 personas en el incendio de un edificio en el centro de la ciudad. Al menos 3 de ellos eran menores de edad. Vigo, Jaime Hernández de Az, Bodía. ¿Qué tal? Buenos días, Bodía. Pues así es, 4 personas fallecidas, al menos 3 de ellas menores de edad por inhalación de humos esta madrugada en un incendio en la calle Alfonso X el Sabio de Vigo, muy cerca de Plaza América, en pleno centro de la ciudad. El fuego en el número 6 de esta calle se declaraba de madrugada en el bajo del edificio. Afortunadamente las llamas no llegaban al resto de viviendas porque podríamos estar hablando de una tragedia aún mayor. Fuentes municipales han confirmado que el edificio estaba ocupado y algunos vecinos de la zona aseguran que esto provocaba numerosos problemas de convivencia y salubridad en la zona. Hace algunos minutos los vecinos seguían sin poder regresar a sus viviendas. Todo lo demás es la guerra a la espera de que el conflicto entre en una fase distinta, con Israel anunciando una ofensiva total por la que Gaza textualmente nunca volverá a ser lo que era. La guerra no se detiene, no lo ha hecho durante la madrugada en la que Israel asegura haber bombardeado al menos 200 objetivos de Hamás, entre ellos la casa donde vivía su líder. Ayer Israel aseguró haber matado a 2 de los dirigentes de Hamás en ataques que, según Palestina, han dejado en la franja unos 900 muertos, 260 de ellos eran niños, según esta versión. También ayer Hamás bombardeó la ciudad israelí de Ashkelon. En Israel aseguran que son 1.200 los muertos que provocó la ofensiva terrorista del sábado. Esta es esa declaración que citabas y que define ahora mismo el momento en el que estamos o en el que estamos a punto de estar. La arenga del ministro israelí de Defensa ante las tropas, donde volvió a hablar de animales humanos para referirse a los miembros de Hamás y prometió una ofensiva completa con esta frase a los soldados. Dijo: Hamás quiso un cambio y cambiará 180 grados respecto a lo que pensaban. Se arrepentirán. Gaza nunca volverá a ser lo que era. Se matará a cualquiera que combata contra nosotros, sin restricciones, usando todos los medios, decía. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Vamos así en directo a Jerusalén para saber primero sobre el terreno en qué se ha traducido esta madrugada y esta misma mañana la ofensiva de la que habla el gobierno de Netanyahu. Pedro Javier Armengou, buenos días. Buenos días. El ejército ha amanecido este miércoles con las imágenes de la masacre de Kfar Aza en la retina. El ejército israelí mostró ayer a la prensa los estragos del ataque de Hamás en este kibutz cercano a la frontera. Casas calcinadas, muebles desperdigados por doquier, coches destrozados. Testigos oculares hablan de cientos de muertos, incluidos niños. El gobierno israelí ha elevado la cifra total de muertos en su territorio a más de 1.200. Es la cifra más alta de fallecidos que se recuerda en el país. Durante la segunda intifada, 1.000 israelíes perdieron la vida, pero esa escalada del conflicto árabe-israelí duró más de 4 años. Ahora llevamos solo 5 días de guerra. En Gaza la situación es esta que describía Médicos Sin Fronteras. Los hospitales están desbordadísimos, tienen pacientes en el suelo, los hospitales, escuelas, ambulancias han sido objetivos de bombardeos y bueno, la situación es, como digo, altamente peligrosísima. Hay otra frase que define el punto en el que estamos. La que ha pronunciado Joe Biden. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. Mostrando de esta manera tan clara su apoyo a Israel, compareció en la Casa Blanca para comprometer el apoyo a ese país. Nos vamos a asegurar, decía, de que Israel tiene lo que necesita para defenderse. Biden ha hablado por teléfono con Netanyahu esta misma madrugada y también de noche ha llegado el primer avión con munición que Washington envía a Israel. Y a partir de estas palabras de Biden, Bayo, podemos trazar una especie de mapa de cómo se están alineando las grandes potencias, también la Unión Europea. Sí, la Comisión sostiene desde el inicio que Israel tiene derecho a defenderse de cualquier ataque. Lo reiteraba ayer el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, aunque matizando que no todo vale para castigar a los terroristas. Cortar el agua, la electricidad, el suministro de alimentos a una población civil enorme va en contra del derecho internacional, decía Borrell, que defiende la necesidad de que la Unión siga apoyando económicamente a Palestina a pesar de la revisión de los fondos que ha iniciado Bruselas. Desde Teherán, el ayatolá Jamenei negaba ayer la implicación de Irán en los ataques del sábado por parte de Hamás en suelo israelí, aunque afirmaba que besa las manos y es literal de quienes han ideado un glorioso plan, dice, para atacar a su enemigo, a Israel. Desde la Franja de Gaza jamás ha calificado de incendiario el discurso de Joe Biden en defensa de su socio, de Netanyahu, que esta madrugada ha respondido con fuego de artillería y mortero al lanzamiento de varios misiles desde territorio sirio en una nueva escalada del conflicto que amenaza con extenderse también a la frontera con Líbano. Es clave este mapa que ahora dibujaba Bayo para poder intuir cuál va a ser el curso de la guerra a partir de ahora. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Porque Israel sigue apuntando a una incursión terrestre en la Franja de Gaza. Sí, Israel está amasando fuerzas, acaba
de llegar la munición enviada por Estados Unidos. Se están llevando de vuelta a Israel reservistas que viven fuera. Se negocia también con la mediación de Egipto la apertura de un corredor humanitario. En fin, se está preparando todo para esa ofensiva terrestre que va a respaldar un previsible gobierno de unidad nacional allí en Israel, que también negocia Netanyahu con la oposición. En realidad, la operación para aniquilar a Hamás, cueste lo que cueste, ya ha comenzado con los bombardeos sobre Gaza. Striking Hamas targets with great power and severity. Estamos atacando enclaves de Hamás con mucha potencia y severidad, decía hace un rato este portavoz del ejército israelí, que también ha justificado el bombardeo sobre bloques de viviendas. They locate themselves in civilian buildings. They never put signs on their buildings saying "Welcome to the Hamas headquarters". Claro, dice que en esos edificios no hay carteles que pongan bienvenidos al cuartel general de Hamás, porque los esconden en edificios civiles. Israel ya viene reconociendo que su operación dejará inevitable víctimas civiles, pero hay que erradicar a ese grupo terrorista y los secuestrados, Ángels, no parece que vayan a impedirlo. Y luego, Pablo, está la confusión en torno a las matanzas que se están produciendo, porque Israel aseguró ayer que milicianos palestinos habían decapitado a 40 niños, pero lo que se sabe en realidad es que su ejército encontró decenas de cuerpos asesinados en un kibutz, una comunidad agrícola israelí, y que cada día hay noticias de más masacres. Sí, en medio de ese horror que poco a poco se va descubriendo, se van colando versiones que no parecen ajustarse a la realidad, como esa historia de los 40 bebés decapitados. Esa historia parte de una televisión israelí que habla de esa atrocidad que le ha descrito un soldado durante las visitas que está organizando el ejército a esas comunidades atacadas, en concreto a esa comunidad de la que nos hablaba Armengou hace unos minutos, a pocos kilómetros de Gaza. El horror existe, desde luego, está allí con decenas de cadáveres. Hay hombres, mujeres, niños, todos ejecutados. Cuenta, por ejemplo, este enviado especial de la CNN que ha visitado ese kibutz. Hay horror, por tanto, pero esa versión de los 40 bebés se queda en esa supuesta declaración de un soldado que nadie acredita. Esto es una guerra, Ángels, y una vez más abunda la propaganda. Debemos ir con tiento, desde luego. Vamos con tiento entonces. Pablo, gracias. Hasta luego. En España ha aterrizado a las 4:30 de la madrugada el avión que, como nos contó aquí el ministro Álvarez, iba a traer de vuelta a los españoles que estaban en Israel de vacaciones o por trabajo. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Al final han sido casi 300, ¿no?, las personas, y habrá otro vuelo. Sí, un segundo avión del Ejército del Aire que ha despegado ya de la base de Torrejón. Lo hizo a las 7:04 de la mañana. Ahora mismo ese A330 está sobrevolando Mahón y aterrizará en el aeropuerto de Tel Aviv sobre las 12 de la mañana. En él regresarán a España otros 270 españoles que se quedaron sin vuelos comerciales para salir de Israel. En total, esta operación NEO, como se conoce a las evacuaciones de no combatientes, ha permitido ya rescatar a 500 españoles, ninguno de ellos residentes. Recordemos, solo turistas y gente de negocio. Baño, gracias. Un abrazo. Lo que sigue en España es también la derivada política nacional de este conflicto, con tuits como este que puso Isabel Díaz Ayuso sobre esa noticia que circuló ayer y a la que antes se refería Pablo. 40 bebés decapitados, escribía, y el gobierno de Sánchez anda en la equidistancia entre los terroristas y las víctimas. El PP de la Comunidad de Madrid organizó ayer minutos de silencio por las víctimas israelíes, y el partido a nivel nacional va a forzar la comparecencia del ministro de Exteriores en funciones, Álvarez, en el Senado. La guerra, sin duda, el gran asunto de la mañana de este miércoles, en el que es también noticia un nuevo crimen machista que se produjo ayer en Benalmádena. Málaga, y BSGA, buenos días. Buenos días. La investigación apunta a que el hombre mató a la mujer con una escopeta y luego se suicidó. Un hijo de la pareja se encontró los cadáveres al llegar a casa. El de su madre en el salón, el del padre en un dormitorio junto al arma de fuego. Ella tenía 53 años y trabajaba en el servicio de limpieza de un hotel justo enfrente del domicilio. El hombre era profesor de autoescuela. No había denuncias previas por malos tratos. El Ayuntamiento de Benalmádena ha facilitado asistencia psicológica a sus hijos, uno de ellos menor de edad que vivía con los padres. Son las noticias de un miércoles en el que para muchos hoy empieza el puente, y esa es otra de las grandes noticias. La DGT espera más de 7 millones de desplazamientos a partir de las 3 de la tarde y pide atención especial a los motoristas, porque el fin de semana pasado, de los 11 muertos que hubo por accidente en carretera, 9 de esos 11 iban en moto. Habrá todavía muchos desplazamientos a la costa debido al calor que se dará sobre todo en Canarias, donde se han suspendido hoy las clases debido precisamente a las altas temperaturas, Jordi. Sí, permíteme que te diga que lo que nos pasa en la voz también es una derivada de este tiempo que hace que tengamos mucho polvo en el ambiente. Ah, menos mal, pensaba que era otra cosa. No te preocupes demasiado. Bueno, si dura mejor ir al médico, ¿no? Pero está justificado porque también tenemos mucho polen. Vaya, como si estuviéramos en otro momento del año. Y podemos decir por fin eso que tanto esperábamos. El puente se va a dividir en dos partes. Una veraniega,
el jueves y el viernes, también hoy, y otra plenamente otoñal a partir del sábado y sobre todo el domingo, descenso generalizado en todo el país que hará que incluso deje de hacer calor, con esa excepción en Canarias, donde las temperaturas no bajarán hasta mediados de la semana que viene, no bajarán de manera significativa. Así pues, podríamos decir que nos quedan 3 días de este verano eterno. ¿Crees que acabas? Creo que acabo y no me voy de puente. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. La noticia económica está en las pensiones, ahora que el Gobierno ha dicho que espera aumentarlas un 4% para el año que viene. Estefanía Salvatierra. El porcentaje no está cerrado, pero la subida que prevé el Gobierno para las pensiones contributivas rozará el 4% en 2024, en línea con la inflación media de lo que llevamos de año. Con una previsión que llega hasta 2050, dividida por décadas, el gasto medio en pensiones será del 12,4% del PIB y será asumible, según el Ministerio de Seguridad Social, gracias al refuerzo de los ingresos que sitúa en el 1,8%. Estos vendrán marcados por un incremento gradual de las tasas de ocupación que nos llevaría a alcanzar el pleno empleo en la próxima década, a lo que añadimos jubilaciones más tardías que aumentarían en torno al 30% y a una mayor productividad. Medidas que ya se están dejando notar, como el incremento de las cotizaciones sociales a un ritmo de casi el 10% este año. Están siendo horas muy complicadas en las costas canarias por la llegada de personas migrantes. Ahora mismo un cayuco con 130 personas a bordo está siendo remolcado a Gran Canaria. Solo ayer llegaron 730 personas en al menos 7 barcas en las que iban muchas mujeres, muchos niños. Son 5.500 llegadas en 10 días, o sea el 25% de todas las llegadas en lo que va de año. La mayoría de nuevo llegaron ayer a la isla de El Hierro, aunque luego les llevaban a otras islas ante la falta de centros en esa donde poder acoger a tanta gente. Hoy de hecho el Gobierno y las comunidades se van a reunir para decidir el reparto de los menores migrantes que han llegado en esta oleada de cayucos. Son 380 niños. Mariola Lourido. Algunas comunidades autónomas gobernadas ahora por PP y Vox han mostrado, según ha podido saber la cadena SER, más reticencias que antes al reparto de los 380 menores no acompañados para su traslado a la península, fundamentalmente desde Canarias. Pese a ello, el Ministerio de Derechos Sociales espera que en la reunión de esta mañana se firme el acuerdo. La decisión de acoger a estos menores es voluntaria, no es obligatoria para las comunidades. En plena crisis migratoria, Canarias cree que la cifra de derivaciones es insuficiente porque está desbordada y con los centros saturados. Ahora mismo tiene bajo su tutela a 3.200 menores extranjeros. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. L'amnistia no és per nosaltres una simple moneda de canvi per aconseguir una investidura, per aconseguir uns vots. La amnistía no es una moneda de cambio para conseguir una investidura, decía ayer Jaume Asens en el acto en el que Sumar presentó su propuesta de amnistía. Estuvo allí en Barcelona Yolanda Díaz, aunque no intervino. El texto propone el perdón de las acciones ejecutadas para reivindicar el derecho de autodeterminación y plantea incluir delitos contra la administración, la Constitución, el orden público, las lesiones o las amenazas. Barcelona, Susana Ruiz, buen día. Buen día. El documento propone una amnistía para todas las acciones y actos reivindicativos relacionados con la independencia de Cataluña en el periodo comprendido entre enero de 2013 y agosto de 2023. Esta etapa abraza desde la consulta del 9 de noviembre de 2014, organizada por el gobierno de Artur Mas, hasta el referéndum del 1 de octubre y las protestas post-sentencia. Que los hechos hayan tenido que ver, se hayan cometido con el ánimo de reivindicar el derecho de autodeterminación en Cataluña. Ya sabemos que ese derecho no es constitucionalmente admisible ahora mismo, pero sí es posible reivindicarlo. Nicolás García Rivas es uno de los juristas que ha firmado la propuesta. Será el viernes, en pleno puente, cuando Pedro Sánchez se vea con Junts per Catalunya, el mismo día en el que, por cierto, se verá también con representantes de Bildu, en esa ronda de contactos para su investidura, que hoy le llevará a reunirse con Esquerra, Coalición Canaria, UPN, la COE y representantes del mundo de la cultura. Ayer se vio con el PNV. Lo que sí le puedo decir es que en estos momentos no hay acuerdo, no está cerrado. Créanme, no es que le estoy diciendo es que no hay acuerdo, pero ya lo tienen porque no.
El PP además se ratifica en señalar a Óscar Puente como un provocador después del acoso al que le sometió un individuo que ha sido detenido esta semana por entrar en el piso de su novia y coaccionar a su compañera de piso, a la que acusaba de entrometerse en la relación. Después de conocer esta noticia, Miguel Tellado, el vicepresidente del PP, que primero señaló a Puente, insistía. Óscar Puente no fue objeto de ninguna agresión, ni física ni verbal, y que los políticos vamos por la calle, los ciudadanos se nos acercan y nos dan su opinión, a veces a favor y otras veces en contra. Con normalidad democrática hay que asumirlo. Y de nuevo en el exterior, el Reino Unido, ya hemos escuchado a Keir Starmer en la conferencia del Partido Laborista. Se ha presentado como el único capaz de renovar al país en la próxima década, pero ha evitado mojarse en temas más polémicos para no poner en riesgo, dice, su ventaja en las encuestas. Corresponsal en Londres, Lucas Font. El líder laborista ha evitado tocar temas sensibles como la inmigración o el Brexit y ha centrado su discurso en sus planes para construir viviendas, para impulsar la transición ecológica y para estimular la economía con inversiones público-privadas. Unos planes que pretenden contentar a empresarios y a trabajadores y que tiene previsto ejecutar en 2 mandatos. La recuperación será difícil, pero os diré algo. Lo que está roto puede ser reparado y lo que se ha derruido puede ser reconstruido, ha dicho Keir Starmer, quien ha cargado con fuerza contra la anterior dirección del partido y también contra el gobierno conservador, al que ha acusado de populista y conspiranoico. Los laboristas cerrarán hoy su conferencia anual con la esperanza de mantener la ventaja de más de 15 puntos que, según las encuestas, mantienen sobre los Tories de cara a las próximas elecciones. Y en Afganistán ha habido un nuevo terremoto de magnitud 6,3 que ha sacudido el oeste del país en medio todavía de las operaciones de rescate de las víctimas después del seísmo y las consecutivas réplicas que vivió la zona el pasado sábado y que han dejado 2.400 muertos. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Estefanía Molina, Gonzalo Velasco y Carlos Navarro Antolín. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.